Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra de Malecón Montero, 4 cuartos de aquí. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? Que mira sus matrimonios acabados, o ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame mejor. ¿Dónde está el valor? Necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Señor, rindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de
buenos días, es un placer y un gusto estar nuevamente aquí en este espacio, su programa Platicando con Dios, esperando que la palabra de Dios venga a ser un bálsamo, que venga a ser un alivio en el corazón que quizás esté un poco dolido o maltratado. Gracias por compartir con nosotros hoy un espacio, y en esta mañana vamos a hablar acerca de algo que hemos visto con mucha frecuencia al nosotros estudiar la palabra del Señor. Conocemos esta historia y pues nuevamente hoy queremos poder compartir, poder platicar, como se dice en nuestro programa, el título de nuestro programa, Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roca Aguilar y hoy, en esta mañana, es un gusto pues que usted esté escuchando la palabra del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, de los versos 21 al 28, se narra una historia que va así. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estamos viendo una historia que tenemos ante nosotros un panorama, un cuadro de una mujer que va a pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y nos deja mucha enseñanza a nosotros, a todos nosotros. Nos permite ver en este diálogo que se da entre Jesús y esta mujer, y que no fue un diálogo aparentemente muy grande, de mucho curso de palabras. Sin embargo, sí existe un tiempo importante como ocurren los hechos. Y se habla de una mujer, se habla de la fe de una mujer cananea, no judía, y el relato comienza cuando esta mujer, cuando se acerca a Jesús y a sus discípulos, y nosotros en este instante vemos que Jesucristo va de una ciudad a otra, y dice que fue a la región de Tiro y Sidón. Es un espacio que no correspondía geográficamente a los dominios de los pueblos de Israel. Entonces Jesucristo había sido, en el relato anterior, Jesucristo había sido confrontado por algunos judíos, y bueno, en ese instante se encontraba precisamente en una región de Israel. Y después de eso Jesucristo decide retirarse, pero no se retira dentro de los del territorio judío, sino se va a una tierra
gentil. Y cuando Jesús llega a ese lugar, dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la primera expresión dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Como una mujer que teniendo una hija enferma, todos los padres, o todos los que somos padres, cuando un hijo enfermo, cuando un hijo enferma, pues juntamente con el hijo sufrimos también los padres. Y eso es algo común, es algo natural, pues, que si nosotros vemos que nuestro hijo está enfermo, también nos dolemos, también nuestro corazón sufre. Y quisiéramos hacer muchas cosas con tal de que pues nuestro hijo salga del problema y poder sacar adelante a nuestro hijo y darle medicamentos, darle lo necesario para que pueda nuestro hijo o nuestra hija sanar, nuestros seres queridos. Y esta mujer, cuando ve a Jesucristo, y notemos pues precisamente en sus palabras, una mujer gentil y Jesucristo un hombre judío. Ella no se interesa en Jesucristo en la cuestión de que si Jesús iba a conquistar al mundo o si iba a salvar al mundo. No, o si tampoco había de sufrir. Ella solamente se preocupa por la pena que le embarga. Y esa situación de su hija, ese amor fraternal o el amor de padre que nos obliga, pues, buscar esa ayuda, esta mujer hizo lo mismo. Y nosotros podemos notar las palabras Señor, hijo de David. Como una mujer o como una persona siendo no judía podía entender el panorama profético en la vida de Jesucristo. Nosotros notamos cómo esta mujer se acerca diciéndole Señor, hijo de David. Y los judíos mismos no creían a la encomienda, ese plan profético de Jesucristo, el plan mesiánico, y sin embargo una mujer judía se atreve a decirle Señor, hijo de David. Entendía perfectamente el linaje que traía Jesucristo sobre sus espaldas y sobre su propia vida, de cómo Jesucristo podía entender que Jesucristo venía de una realeza, de una estirpe que iba a ser precisamente de un árbol genealógico que iba a ser, donde iban a ser el rey de reyes. Y cuando ella reconoce que es hijo de David, entiende que Jesús viene de esa línea y que precisamente era hijo que iba a tomar el trono y que iba a ser el rey. Y ella solamente se refiere a Jesucristo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo se entera de el linaje, del estirpe de la vida o de Jesucristo? Ella estaba enterada. Hasta este momento los judíos no habían reconocido a Jesucristo. Incluso Jesucristo por el pueblo judío no reconocido hasta el final. Y hasta el final unos cuantos decían verdaderamente este era hijo de Dios. Pero aquí estábamos viendo a Jesucristo prácticamente comenzando un ministerio y ya se había presentado a los judíos y ellos no creyeron en Jesucristo. Sin embargo, una mujer proveniente de un pueblo gentil logró entender, sabía precisamente del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, Señor, hijo de David. Nosotros podemos aquí ver, en la Biblia se narran dos momentos importantes de dos personas no
no judíos, sino gentiles. Y es esta mujer precisamente, más adelante cuando Jesucristo le dice, oh mujer, grande es tu fe, también se dice de otro hombre, de un soldado, jefe de un grupo de soldados de una centuria, y Jesucristo también se expresó diciendo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y son estos dos, de los cuales Jesucristo exclama de esta mujer, cuando dice mujer, oh mujer, grande es tu fe, y de un hombre que había sido, o que fue militar en su tiempo, y le dijo, en verdad os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Por lo tanto, estos dos representan pues un perfecto acercamiento, o de una forma de ese acercamiento correcto que los individuos podemos tener hacia nuestro Salvador. Esa actitud que tenemos que tomar ante la presencia y el acercamiento de Jesús contrasta, este acercamiento que esta mujer hizo, contrasta precisamente con los encuentros que tuvo Jesucristo con los líderes religiosos, como los fariseos y los escribas, que eran los líderes de Israel. Esta mujer, siendo judía, siendo gentil, se acerca a Jesucristo reconociendo el trabajo mesiánico de Jesús, y sin embargo el pueblo judío nunca creyeron a Jesucristo. En Juan, en el primer capítulo de Juan, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esto es un ejemplo claro de cómo el pueblo de Israel rechazaba a Jesucristo. Sin embargo, había gente que sí iba a creer en Jesucristo. No digo que no hubo gente judía que creyó a Jesucristo, sí lo hubo, pero de principio no lo existió. No, por lo tanto, nosotros podemos ver que esta mujer, aunque era de una raza enemiga de los judíos, nos enseña dos cosas. Primero, que esta mujer pidió misericordia, y cuando ella pidió misericordia, hermanos y amigos, está dándonos el siguiente panorama. Cuando ella dice clamaba, está dándonos a entender que era una acción continua y urgente, que ella necesitaba piedad y misericordia. Y cuando dice que ella clamaba, se infiere que iba tras Jesucristo, rogándole, lo fue siguiendo, lo fue persiguiendo con tal de obtener, esa respuesta urgente a una necesidad apremiante en su vida, porque le urgía que Jesucristo tuviera piedad y que tuviera misericordia. Y precisamente estaba frente de ella el que podía hacer realidad de esa respuesta para su vida. Estaba frente a ella el hombre que podía sacar adelante y sacarla triunfante en su problema. Eso es algo que nosotros podemos ver, que pide misericordia y que estaba ahí. Ella fue siguiendo a Jesucristo, fue siguiéndolo. Ella tratando de encontrar una respuesta favorable. Y nosotros pues vemos que ella sí podía entender de la mesianidad y la realeza de Jesucristo. Pero ante esta urgencia y ante esta necesidad que esta mujer hizo, esa petición que le hizo a Jesucristo, en el verso 23, la primera parte dice, pero Jesús no le respondió palabra. Imagínese usted qué triste es cuando nosotros estamos hablando o pidiendo algo y que no nos hacen caso. Y nos sentimos muy ofendidos, nos sentimos menospreciados porque estamos con un interlocutor y estamos diciéndole algo y no nos presta atención. Y si hay algo
que duelen en nuestro ego, pensando en nosotros, es precisamente que nos ignoren. Y esta mujer dice que le clamaba a Jesús, que iba pidiéndole, que iba tras él y yendo tras él donde iba caminando, y hasta llegar a una casa. Jesús dice que no le respondió palabra alguna, no le dijo nada. Y si hay algo que pesa en nuestra vida ante una petición, es el silencio. Es el silencio. O sea, no obtener respuesta de lo que yo estoy pidiendo. Pero muchas veces, hermanos, hermanas y amigos, ese silencio que Dios tiene para nuestra vida es la prueba más grande de nuestra fe con la que nosotros podemos enfrentarnos. Nosotros muchas veces traemos una petición a Dios por mucho tiempo. No solamente hablo de una semana, de un mes. Muchos de nosotros hemos traído a Dios, a las plantas de nuestro Dios, por años. Y Dios pareciera que no está escuchando nuestra oración, nuestra petición. Y ese tiempo que nosotros tenemos pidiendo se nos hace una eternidad terrible. Imagínese que Jesús no encontró eco a su petición, porque Jesús dice en la palabra de Dios que no le respondió palabra alguna. Y cuando nosotros estamos pidiendo a Dios por tiempo largo, muchas veces creemos de que Dios no nos ama y no nos quiere, o simplemente no nos escucha. Pero el ejemplo de esta mujer puede a nosotros motivarnos, pues, a seguir clamando a Dios. Y no solamente esta mujer podemos ver aparentemente un menosprecio de Jesús para esta mujer, porque así se pudiese haber interpretado. Quizás así se pudo haber interpretado cuando Jesús no le respondió palabra alguna. Sin embargo, esta mujer está ahí en el siguiente cuadro, y para darle todavía más peso al asunto, dice que entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, no solamente Jesús no le respondió, sino que ahora se suman todavía las voces de los seguidores de Jesucristo, y quizás ellos, motivados pensando en que Jesús no le respondió, dijeron: bueno, Jesús no le quiere responder, entonces pues pero aquí está molestando, aquí está fastidiándonos. Está fastidiando al maestro, pero también nos está fastidiando a nosotros. Entonces, nosotros podemos ver esa actitud aparentemente egocéntrica de los discípulos, y le dicen: despídela, pues, dile: sabes que no te voy a ayudar, y mejor vete porque no te voy a ayudar. Aparentemente ese es el cuadro de una respuesta que iba a venir de Jesucristo. Y aparte de que Jesús no le respondió a esta mujer, todavía los discípulos le agregan, como dicen, sal a la herida. Le agregaron algo que todavía doliera más y pudiera arder más esa herida. Aunado a eso, aunado a su problema de su hija enferma, de esta mujer, todavía se suma la actitud no muy correcta de los discípulos, porque le dijeron: despídela, dice, porque está, pues, da voces tras nosotros. Y hasta donde hemos visto, la mujer solamente estaba dirigiendo a Jesús. No le dijo: a ustedes, apóstoles, ustedes, discípulos de Jesús, dígale, ayúdenme. No, ella se dirigió siempre a Jesús
como el hijo de David. Y bueno, y todavía ocurre eso, ¿no? En el verso 24 dice, Jesús respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros en el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 5 y verso 6, narra la historia de que Jesús envió a 12 y les dio la siguiente instrucción, dice, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos, porque también traían un problema ahí con los samaritanos, dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ese antes también sugiere que primero tenían que ir con las ovejas. O sea, el mensaje que Dios traía era primeramente para los judíos. Y por eso lo dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Juan decía, porque a los suyos vino, a los suyos, al pueblo vino. Dice, pero los suyos no lo recibieron. Y entonces Jesús, cuando Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús está utilizando el griego que es o apestalen, que es una especie de trabajo de apóstol, que significa enviar o estar comisionado. Y Jesucristo dijo, yo estoy enviado, yo fui comisionado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesucristo entendía pues que dentro del programa de la predicación del reino de Dios era primeramente ir a las ovejas, o sea, al pueblo de Israel, a los judíos, primeramente tenía que ir Jesús. Entonces nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo está enfatizando que tiene un propósito que cumplir. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesucristo traía pues ya un panorama descrito de lo que iba a hacer y lo que iba a suceder, pero su primer trabajo era ir a la casa de Israel. Y Jesucristo decía, es que no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre, que fue el que me envió. Sin embargo, esta mujer, después de que Jesucristo le dijo, es que primeramente tengo que ir a la casa de Israel, sin embargo, dice que esta mujer, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y esta palabra del Señor tiene un peso importantísimo. Ya habíamos dicho que primero reconocía la realeza y la mesianidad de Jesucristo, ¿no? Y ahora nosotros vemos pues cómo esta mujer, cuando se acerca y le dice, Señor, socórreme, es un imperativo. Y un imperativo, amigos, hermanos, es un mandato, pues, es algo que tienes que hacer. Pero esta mujer está suplicando, pues, que Jesucristo no se detenga y que le haga ese milagro que está esperando. Pero finalmente es un imperativo, es como casi te estoy ordenando, pero sin embargo llevaba esa condición de súplica y le dice, Señor, socórreme. Y ese imperativo de socorro me está diciendo, significa ayúdame, acude en mi ayuda. Y sugiere una súplica, le decía, es un imperativo, pero está sugiriendo una súplica de que
que se le dé de manera urgente. Señor, socórreme. Y aquí hay algo importante. Cuando ella dice Señor, está reconociendo a Jesucristo como Dios. Y ella entendía pues que solamente Dios podía socorrerla. Y volvemos a repetir lo que dijimos al principio. Esta mujer no era judía. Sin embargo, entendía, supo de que Jesucristo era el Mesías. Y sabía de que Jesucristo podía hacerle el milagro. Y cuando ella dice que vino y se postró ante él, también significa que se arrodilló ante él muchas veces y lo adoró. Eso de postrarse ante él significa adorar. Y se inclinaba ante Jesucristo varias veces y la llamó Señor. Y pudo exaltar la misma persona de Jesucristo cuando le dice Señor, estoy ante el mismo Dios, por lo tanto socórreme. Entonces esa actitud de postrarse ante Dios estaba reconociendo de que Jesucristo era el Dios mismo y estaba pues vaciando su ansiedad y su necesidad. Y le dice Señor, socórreme, acude pronto en mi ayuda. Tú eres Dios, solamente tú puedes ayudarme. Era la única opción que tenía esta mujer de acercarse a Dios. Y la respuesta de Jesucristo que Dios le da, todavía pudiese haber golpeado más, podía haber lastimado más el corazón de otra persona quizás, pero no de esta mujer. Y le dice, respondiendo él dijo, en el verso 26 de Juan 15, 26 dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la respuesta que da Jesucristo pareciera que es falta de amor. Pero esta es una metáfora, esta es una figura. Porque la negativa de Jesucristo primero se basa en que Él se basaba en la obediencia a la voluntad y al propósito del plan de Dios. Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta metáfora, hermanos, amigos, el pan significa pues las bendiciones que Dios da. El pan que trae a los hijos, Dios, el pan que le da a los hijos, a las ovejas perdidas, como Jesucristo expresó, dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo, este pan que yo quiero dar es primeramente para los hijos de Israel. O sea, no puedo dártelo porque el pan no es para los perrillos, sino para los hijos. Y cuando habla Jesucristo de perrillos, habla de esas mascotas que muchas veces, de esas razas pequeñas que podemos tener en casa, y que muchas veces andan dentro de la casa, ahí pues, ¿no? Hay unos perritos chihuahueños que esos están siempre en la casa, siempre están en el sofá. Hay personas que quieren a los perros como si fuera de la familia, y los arropan como si fuera bebés y los cuidan. Bueno, es así como cuidan a los animalitos. Entonces Jesucristo dijo, se refería precisamente a ese tipo de perritos que están ahí a nuestro alrededor, y cuando están comiendo, hay gente que acostumbra todavía, aún en los pueblos y aún en las ciudades, tomar un pedazo de comida de lo que está comiendo, ¿no? Y muchas veces acostumbran a darle a los perrillos. Pero Jesucristo dijo, no, es que no está bien tomar de la comida, del pan de los hijos, y dárselo a los perrillos. Otro con una voluntad así muy, muy débil se hubiera sentido muerto con la respuesta de Jesucristo. Primero no me contestó, no me hizo caso. Luego me quieren correr los seguidores de Jesucristo, y ahora, para rematar, me está diciendo algo que no puede darme a mí
de lo que le trae al pueblo de Israel, el reino de Dios y la salvación para el pueblo de Israel. Otro cualquiera, en el caso de esta mujer, se hubiese rendido y dijo, bueno, pues ya lo adoré, ya le pedí, ya le clamé, ya le supliqué, y pues ¿qué más puedo hacer? Ya le dije Dios, ya lo reconocí como Dios, y todavía, como para terminar el asunto, me está comparando con perrillos, y que no me puede dar ese pan que trae para el pueblo de Israel. A lo mejor esa mujer dice, bueno, pues ya que voy a tener que ya irme a mi casa con mi hija a cuidar, y que muera, o que siga viviendo bajo el tormento del demonio, ¿no? Por el demonio. Pero el amor de madre, el amor de padre que muchas veces nos mueve a nosotros y nos obliga a humillarnos, porque cuando esta mujer adora, obviamente se está humillando ante el Señor, pero es una humillación que contiene la sustancia de adoración. Cuando nosotros vamos a orar, pues nos estamos humillando ante Dios, porque sabemos que es el único que puede socorrernos. Decimos, Señor, muchas gracias, ya que estoy pues rogándote de rodillas ante tu altar, pidiéndote, y estoy humillado, Señor, pero solamente sé que tú puedes sacarme adelante de este problema, del problema que, llámese cual sea el problema. Y esta mujer todavía, después que adoró al Señor, como si le quisieran dar una patada, le dijeron, no, este pan no es para ti. Porque no está bien echarle el pan de los hijos, echárselo a los perrillos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, porque es un desperdicio. Pero el tesón de esta mujer, lo que nosotros podemos calificar de esta mujer, es que todavía esa respuesta no logró abatir la lucha de esta mujer. Y ella dijo, fíjense, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La migaja, dice, sí Señor, y cuando ella dice Señor, sí, está prácticamente diciendo, ciertamente, es verdad, reconozco, es cierto Señor, tienes toda la razón, pero solamente quiero aclararte una cosa, que esos perrillos, aun cuando los amos no le dan el pan, pero muchas veces caen migajas. ¿Y qué son las migajas? Pedacitos de comida que luego se nos caen de la mano. Dice, entonces los perrillos van y toman esa comida, y con eso se conforman. La respuesta pues que esta mujer obtuvo de Jesucristo no fue un impedimento. Cualquiera diría, ya la rechazó. Sin embargo, la mujer vio algo distinto. La mujer estaba aferrada. Si nosotros vemos que hay una especie de falta de amor en la respuesta de Jesucristo, la respuesta que da la mujer, de la respuesta que obtuvo de Jesucristo, la mujer logró ver todavía otra oportunidad de poder dialogar con Jesucristo. Era tanta la necesidad que se atreve a decir, sí Señor, es verdad, tienes toda la razón, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y entonces vemos que esta mujer en primer lugar admite que Jesús está en lo correcto. Sin embargo, pero yo soy uno de esos perrillos, ¿no? Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le está prácticamente diciendo, sí, está bien, dale de comer al pueblo de Israel, pero yo también, entonces yo significo un perrillo. Yo me siento como un perrillo, pero yo necesito una migaja nada más. Y esta mujer no se amedrentó y dijo, sí Señor, cuánta razón tienes. Es verdad que el pan
es para los hijos, pero los perrillos también comen de las sobras, lo que cae de la mesa de sus amos. Y estaba diciéndolo todavía, yo soy, pues entonces, si quieres ilustrarme, Señor Jesús, de esa forma, entonces yo soy un perrillo. Y dame de una migaja, dame eso, con una migaja me bastaría a mí para salir adelante con mi hija. Entonces respondió Jesús, en el verso 28, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer logró llegarle hasta el mismo corazón de Jesucristo. Y Jesucristo exclamó, oh mujer, grande es tu fe. A un principio les dije que también Jesucristo en otro pasaje alabó a un hombre que era gentil, le rogó, pues porque sanara. También le pidió, había una persona enferma y le dijo, de aquel hombre expresó Jesucristo, no he visto tanta fe, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y casi es exactamente lo que dice esta mujer, oh mujer, grande es tu fe. Una mujer que no correspondía al linaje del pueblo de Israel logró conmover el corazón de Jesucristo. Entonces Jesucristo, la respuesta fe ante la insistencia y ante la fe de esta mujer, le dijo, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Es decir, tu deseo, lo que tú pediste, se va a hacer conforme a tú quieres. Y en la última parte del verso 28 dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos y hermanas, amigos, en esta mujer nosotros podemos ver cómo, pues, que sí podemos llegar a Jesucristo, que sí podemos obtener de Dios la respuesta favorable. Ya vimos todo lo que esta mujer hizo, todo lo que se atrevió a hacer, incluso hasta ser menospreciada por los discípulos de Jesucristo, y aún las mismas respuestas de Jesucristo pareciesen de que también estaba rechazándola. Sin embargo, esta mujer, al reconocer la deidad de Jesucristo, obtuvo y conmueve el corazón de Jesucristo a tal grado que le dice, mujer, grande es tu fe. Hasta ahorita le había dicho, no he hallado tanta fe en el pueblo de Israel. Entonces, para concluir, este relato del encuentro de Jesús con esta mujer cananea, pues ilustra el poder incalculable de la fe en Dios y en su palabra. La fe genera un argumento poderoso y victorioso cuando confiamos en Dios y cuando confiamos en su palabra. La fe también es un requisito indispensable para recibir perdón de pecados. Y si nosotros tenemos alguna necesidad, no decaigamos, no nos dejemos vencer por esta adversidad. Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener fe en nuestro Dios. Y si la respuesta tarda en llegar, no es porque Dios no esté escuchando, es porque está queriendo hacer lo mejor para nuestra vida. Siempre Dios no nos va a dar lo bueno, nos va a dar lo mejor. Pero exige de nosotros que tengamos fe en Dios y en su palabra. Requiere de fe.
Y para ser salvos y para poder llegar a la presencia de Dios, inevitablemente tenemos que tener fe, como tuvo esta mujer, al reconocer de que el Señor Jesucristo era Dios mismo. Así como esta dijo: Señor, socórreme. Y fue y se postró ante él. Estaba admitiendo y reconociendo de que Jesucristo era el Dios verdadero y que estaba ante ella la oportunidad más importante de su vida. Esperando que haya sido de bendición esta palabra y que pueda usted meditar pues cada día y poder buscar el cobijo de nuestro Dios, no desmayando, sino al contrario, aferrándonos a Dios, siempre aferrándonos. Esta mujer fue rechazada en 3 momentos, sin embargo, no se doblegó. No nos dobleguemos, Dios tiene pues la respuesta para nuestra vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y pueda usted ser feliz con nuestro Dios. Y si usted no es hija de Dios por no haber aceptado en su corazón y recibido al Señor, pues yo le invito a que busque al Señor y que tenga fe en que Dios le va a dar una vida eterna y que un día, si usted se acerca al Señor, vivirá por siempre en la presencia de nuestro Dios. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Ha sido un gusto, ha sido un placer enorme pues estar compartiendo el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. Que Dios le bendiga rica y poderosamente. Sea usted pues feliz con nuestro Dios y viva para el Señor. Y hasta pronto. Dios le bendiga. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón, completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo
puedo decir, ofrezco mi corazón completamente. Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra de Malecón Montero, 44